defendiendo los derechos humanos en entornos digitales y que por supuesto tiene una voz muy bien ganada en estos escenarios de las tensiones que acabo de describir entre libertad de expresión y todas estas corrientes que están pidiendo a gritos regulaciones, que están pidiendo a gritos intervenciones, pero que definitivamente pueden ser muy peligrosas y que tenemos que discutirlas por el riesgo de que precisamente acaben con la libertad de expresión. Gracias, Carolina, por estar acá. Nada, magistrado, les cedo la palabra, no me quiero tomar no me quiero tomar el tiempo. Magistrado, para que nos cuente un poquito esta filigránica discusiones, delicadísimas discusiones por las implicaciones que tienen tanto en la libertad de expresión y sobre todo en la libertad de expresión en un campo delicadísimo de los déficits históricos de protección, de los déficits históricos de voz que ha tenido la mitad de la humanidad, nada más ni nada menos que la mitad de la humanidad en el escenario público. Gracias, le reitero la gratitud por estar acá. Gracias a todos y a todas por estar aquí y por contribuir a esta deliberación que seguramente ayuda a construir los mejores consensos para lograr una libertad de expresión amplia, difundida, universal, en la cual todos y todas podamos expresarnos y recibir información de manera libre en una sociedad que podamos así civilizar. Como no sé si todos habrán leído la sentencia, tal vez no, sí. Entonces les hago una historia muy corta de la sentencia. Es la sentencia 3087 de 2023. No todos son juristas, la TEC tiene esa sentencia de tutela de una sala de revisión de 3 magistrados. Cuando las sentencias tienen una SU adelante, son de la sala plena de la Corte. En esta ocasión la Corte estudió una acción de tutela que promovieron 9 periodistas, entre ellas Equidad, Claudio Misaki, María Jimena Duzán, bueno, ahora se me olvidan las demás, pero básicamente porque ellas recibían con ocasión de algunas expresiones o informaciones u opiniones que expresaban reactivamente en línea por Twitter, pero también por otros canales, por ejemplo en los periódicos, en las revistas, en los pies de esas publicaciones, agresiones de carácter misógino, sobre todo aquí como decía la señora decana Mayra de que también los hombres periodistas reciben agresiones, eso es cierto, pero las agresiones de las mujeres son distintas. Las agresiones de las mujeres van sobre la base de su sexualidad, de su cuerpo, de su condición de madres, entre otras, es decir, es más descarnada y más ofensiva y más incisiva y más dañina, sobre todo porque el vivir en una sociedad fundamentalmente machista, y la sociedad colombiana y algunas regiones más son distinguidas porque el machismo es absolutamente exacerbado, y de una sociedad machista, sexualizada, que mercantiliza a la mujer, que entiende que también puede agredirla, inclusive sexualmente, para descalificar lo que piensa. Digamos, esa es la forma ordinaria en que sus mensajes, los mensajes de estas periodistas son recibidos y relacionados. Ahora me acuerdo de la señora Cecilia Orozco. Todas ellas, digo, en la sentencia están en un cuadro. Las agresiones, no las voy a repetir, creo que cada que repetimos esos insultos que se van a victimizar a las mujeres y a las periodistas, así que yo no voy a ocuparme de eso, pero simplemente porque eso también da la importancia a lo que las personas que han escrito eso dicen. Entonces no lo voy a decir, pero ya ustedes se imaginarán. La FIEC, representando pues a estas mujeres periodistas, interpuso esta acción de tutela. ¿Contra quién? Contra el Consejo Nacional Electoral, porque es la autoridad que regula la conducta, o en todo caso el devenir de los partidos, la forma como estos interactúan socialmente, y pues hay otras personas como María Fernanda Cabal, como Paloma Valencia, entre otras, que fueron vinculadas, pero que al final pues, no hacen parte de la acción de tutela. Digamos que en la génesis de la acción de tutela está que es un instrumento para
lograr que los jueces den órdenes a esas autoridades públicas para que hagan o no hagan alguna cosa dentro de la protección de un derecho fundamental. También pudieron haberse vinculado a estas personas particulares cuando las personas particulares ostentan posiciones de poder, también pueden ser sujetos de la acción de tutela. Eso es lo que llamamos la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, que puede ser un discurso menos importante para los periodistas, pero que quiero simplemente decirlo para que se entienda que también las personas particulares pueden ser demandadas en acción de tutela. Bien, pues la gente se hace muchos relatos, digamos, sobre los desarrollos, sobre la violencia en línea, sobre todo la violencia contra mujeres periodistas, se ha desarrollado en el último tiempo, donde se destaca, es decir, se cita en la sentencia un par de reuniones de este año, la última de una asociación de mujeres periodistas de un pronunciamiento de marzo de 2023. Quisiera, a ver si lo localizo aquí en la sentencia, mostrarles las cosas que decía esta asociación. Aquí está. El documento de Chile, Tendencias Mundiales de la Violencia en Línea contra Mujeres Periodistas de la UNESCO, refiere que los ataques en el mundo digital están diseñados para menospreciar, humillar y avergonzar, inducir al miedo, al silencio, a la retirada, desacreditar a las mujeres profesionalmente, socavar el periodismo de la rendición de cuentas y la confianza en los hechos, así como frenar su participación activa en el debate público. La investigación del International Center for Journalists para la UNESCO, presentada este año, reveló que 73% de las periodistas encuestadas experimentaron violencia en línea durante su trabajo, con 1 de cada 5 periodistas afectaron ataques físicos que asociaron con abuso en línea. 41% han experimentado violencia en línea perpetrada como parte de campañas coordinadas de desinformación. Este estudio, calificado como pionero por la UNESCO, se encontró con mujeres periodistas de 125 países en 5 idiomas. La directora ejecutiva de la International Women Media Foundation, Elisa Munoz, enfatizó que ninguna periodista debería enfrentar amenazas contra su vida y sustento por las verdades incómodas. Si no logramos la epidemia de la violencia en línea, se eliminará el futuro de la diversidad de las narrativas. Y subraya esto: las periodistas necesitan una red de apoyo para continuar su trabajo en los medios de comunicación y para proteger nuestra democracia activa, entre otras cosas. Es decir, este no es un asunto colonial, este es un asunto universal. Inclusive los índices coloniales pueden ser menores a esos que relata la UNESCO en ese documento de Chile. Entonces, pues está claro que el periodismo, pero las mujeres periodistas tienen una posibilidad muchísimo mayor de ser afectadas, de ser acalladas, además porque renuncian a sus trabajos. Usted recordará un caso del colombiano el año pasado, donde en los propios comités de redacción, los propios compañeros, en lugar de ayudar a construir rutas de denuncia y de resolución de estos temas, lo que ayuda es no te pongas en esa, es que finalmente vas a perder, es que etcétera, etcétera. Un poco de eso que pasó en el caso colombiano, que son sentencia del 21, también se muestra realmente en esto. Es decir, el que las mujeres periodistas tengan voz fuerte, porque además pretenden denunciar, a veces genera para ellas peores resultados que para los hombres. Entonces, lo que la sentencia hace, es pues narrar, mostrar este contexto dogmático del manejo del problema, de lo que significa la libertad de información en la democracia, de cómo sin libertad de información la democracia no es posible, y eso yo creo que ya es un lugar común, pero tiene que seguir siendo dicho y repetido todos los días. Sin libertad de expresión la democracia es absolutamente imposible de construir, o construiremos cualquier otra cosa, pero en la democracia. Ustedes ven que los regímenes dictatoriales siempre lo primero que se cargan son los medios de prensa. Mírenlo en Nicaragua ahora, en Venezuela, en Guatemala. Si ven en el país de anteayer, o de ayer, no, en el país de ayer tal vez, hay 3 periodistas que escriben subterráneamente, uno de Nicaragua, uno de Guatemala y otro de Venezuela, entonces, en el país de ayer está las crónicas de estos 3 periodistas mostrando cómo en esas pseudo-democracias, pues,
cómo decirlo, si se acalla la libertad de expresión, si los periodistas no tienen la posibilidad de decir todo lo que quieran, pues entonces la democracia es simplemente una pequeña parrafada, una tontería insustancial. Así que lo que en este caso hacemos es mostrar cómo las periodistas reciben estos ataques, los reciben de una manera reiterada, los reciben, y ya se me está quedando el tiempo, de una manera distinta, y la sentencia del Tribunal Administrativo que da varios órdenes, la Corte las confirma, algunas las revoca porque tienen un tono de censura, pero digamos, lo importante de las sentencias de tutela son los remedios y en general de las sentencias, o sea, para decir que las mujeres periodistas reciben una violencia más descarnada que los hombres, inclusive, pues yo creo que eso todo es un poco verdad sabida. ¿Qué tiene de importante? Que lo dice una corte, que lo dice una corte con legitimidad, que lo dice una corte con tono fuerte, que lo dice una corte defendiendo, inclusive seguramente, yo vengo a este escenario, porque además quisiera que la sentencia tuviera más difusión, es decir, que la sentencia se conociera más. Hay una atención desmesurada, sobre todo yo soy lector de periódicos y veo noticias como todos los viejitos adultos y veo a Cecilia Orozco como la trata, como trata a la señora Burizati, como trata a la señora Dávila, y uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, ese no es el tema. El tema es cómo contestan sus opiniones o cómo contestan sus opiniones, ¿no? Sus informaciones. Y eso me parece demasiado grave. Entonces, lo que hacemos es ordenar al Congreso. Bueno, esta ya es un canto de sirena, qué pena decirlo aquí. Vamos muchos exhortos, y eso se queda en nada. La verdad, alguien debería hacer un estudio sobre la... Muy bien. Por el tiempo. ¿El tiempo? No, yo además me voy a acabar. Voy a acabar ya. Y lo que quiero decir, dimos unas órdenes, la primera de hacer un proyecto de ley, se lo ordenó al Consejo Electoral y a las demás autoridades concernidas, y dimos unas órdenes directas de protección, sobre todo para que se diseñen canales de denuncia, de información, de atención, en las webs de la Procuraduría, de la Defensoría, de la Fiscalía, ¿sí? Y eso, digamos, tendrá que ser pues una realidad en muy corto tiempo. Hay un ejemplo en la Defensoría del Pueblo para los que les interesa mirar de Argentina, un poco copiándonos de eso, a veces nada es casi original de lo que hacemos, un poco copiándonos de eso, de la Defensoría del Pueblo argentina, ampliando las órdenes a otras instituciones para que creen sus canales de denuncia y de seguimiento. Pero además muy duro porque la Fiscalía, ustedes han visto delitos de estos en línea, han investigado muy rápido y han condenado muy rápido, cuando hay cierta gente importante. Pero cuando no hay gente importante, las cosas no fluyen bien. Yo al final, enseguida, cuando me vuelvan a dar el turno, voy a mostrar cómo hay que ampliar digamos, los canales, las posibilidades de deliberación y de opinión. Y tengo unas opiniones, pues, digamos, que no son nada originales, sobre cómo el aumento de los canales, sobre todo de la democracia digital, ha posibilitado que la gente pueda expresarse mejor, y lo que hay que capturar es audiencias, etc. Pero eso está bien, ampliar la libertad de expresión. Hay dos temas en los que el control, la regla, y cabalmente el derecho penal tienen unas misiones fuertes. Es decir, no vamos a hablar de pura calumnia, creo que es subsidiario, sino de odio, discriminación, apología del genocidio, apología de la guerra. Esas cosas tienen que merecer otras respuestas. Yo creo que generan un debate aquí un poco más adelante. Y espero haber tratado 2 minutos de más, pero ya resumí muy bien la sentencia, pero espero que entonces leer la TC 87 del 23. Maestrado, mil gracias por la exposición de la sentencia y por recordarnos la centralidad y la importancia de la libertad de expresión para una sociedad democrática, y de la disidencia, ¿no? Y de la crítica al poder, ¿no? Que le ha sido en buena medida acallada, reitero, a la mitad de la humanidad históricamente. En eso consiste el déficit. Alguien por allá en la República Española en el 30 decía que en estricto sentido un buen demócrata siempre tiene que estar en la oposición al poder, que es lo peligroso, ¿no? Y la mitad de la humanidad no ha podido estar lo suficientemente ni tener los medios
y decir lo que tiene que decir una persona con el poder patriarcal, con los poderes tradicionales. Andrea, la pregunta que me ha rondado la cabeza, particularmente por lo que respecta a una periodista, ¿no?, en medio de toda la agresión de un mundo de pasiones, que es el mundo deportivo, y recordaba yo esta mañana a Jaime Ortiz Alvear y a Perea en los años 90, por allá en los años 80, ¿no?, en estas peleas encarnizadas, en donde Ortiz Alvear le decía Mico todos los días a Perea, y ella se le volvía con agresiones muy fuertes, y eso construyó una tradición radial de agresión, ¿no?, y de discusión, particularmente en el mundo del fútbol. Entonces decía yo, ¿cómo una mujer entra allí? Y lo que se me ocurría era el escenario del ingreso de las mujeres al mundo del kickboxing. Se tiene que acabar el kickboxing o no, haciendo el paralelo con el periodismo. ¿Cómo lidias con este mundo terriblemente agresivo que se puede equiparar con el mundo de la disputa política, pero que maneja pasiones primarias? Y es machista. Y muy machista. Sí. ¿No? Que la que va a donde un futbolista a su apartamento no va a jugar ajedrez. Claro, es un mundo ¿no?, en que se refleja eso en las asimetrías de la selección masculina. Es decir, es un mundo donde confluyen todos los prejuicios y todas las agresiones, y tú entras ahí. ¿Cómo lo digieres? ¿Cómo lo organizas? ¿Y para qué sirve esta sentencia? Bueno, muchas gracias de verdad por esta oportunidad de poder hablar, porque no sé, nosotros y particularmente en RCN Televisión siempre nos hemos sentido muy acompañados de la FLIP, y creo que hemos tenido ese respaldo y ha sido muy valioso para nosotros, pero es un respaldo que se queda en estamos contigo, y es cuándo de verdad va a trascender esto y cuándo va a tener una repercusión real. Cuando, no sé, yo cuando veo la sentencia, porque además son periodistas que admiro plenamente, están metidos además en el mundo de la política haciendo denuncias, y en un mundo donde cada quien está velando por sus intereses. Entonces, cuando aparece esto como a mitad de mayo, es como si llegara un poquito de esperanza, porque lo que nosotros hemos tratado de buscar es que se pueda, pues, como legitimar un poco la posición desde la que hemos estado nosotros. Julio, tú me preguntas cómo lo lidias, no sé. ¿Cómo lo luchas? No, tampoco. ¿Cómo te acostumbraste? No me he acostumbrado. ¿Y cómo te metiste? No, es que todavía me lo pregunto. Entonces, cuando yo doy el paso a esto, cuando yo entro a trabajar a los medios de comunicación, estaba en segundo semestre de comunicación social y periodismo, acababa de llegar, estudiaba en el externado Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, y yo quería seguir en el camino de la política, y fue lo que aprendí. En mi casa yo vi política y fútbol, eso fue lo que yo aprendí en mi casa, y era lo que yo quería hacer, pero el mundo del fútbol lo veía desde afuera, porque era al periodista y decía, la lucha es contra el periodista. Esto es lo que yo voy a tener que lidiar, va a ser el periodista, porque era la visión desde la hija del dirigente deportivo. Entonces, pero resulta que yo decido cambiarme de carrera, voy a entrar a ciencia política, está cerrado, no hay inscripciones, solo está abierto comunicación social, me arrodillo, me acurruco a llorar en el edificio de la Javeriana y digo, ¿y ahora qué hago? Y la vida eligió por mí y dije, bueno, voy a entrar acá, pero voy a empezar a hacer el doble programa porque yo voy a hacer política, yo no voy a ser periodista, o sea, es que no puedo, yo no puedo. He padecido al periodista desde el otro lado. Y un día dije, pues ¿saben qué? Y cuando llego a segundo semestre y empiezo a conocer todo esto, tengo una conversación con Claudia Gurizati y ella me dice, y ella ha sido como mentora para mí, y me dice, ¿qué es lo que más te gusta en la vida? Y le dije, el fútbol y la política. Ok, ¿qué es lo que más disfrutas en la vida? Le dije, el fútbol. ¿Tienes que dedicarte a eso? Le dije, no, ni loca, yo no voy a ser periodista, es que no voy a ser periodista, pero lo decía desde el lado del periodista, nunca me imaginé tener que lidiar con el otro lado que vivimos hoy, y es que empecé a estudiar, empecé a trabajar en esto desde segundo semestre, y me tocó la transición a las redes sociales. Y la transición a las redes sociales ha sido demasiado difícil para nosotros, pero sobre todo, y lo digo de verdad, para mí como mujer ha sido muy, muy difícil. Y muy difícil es porque yo, tal vez antes del año 2015, pues yo tenía ese ímpetu de voy a luchar,
no voy a callar y tal, pero cuando yo soy mamá digo, pues yo ya no puedo ser tan irresponsable, porque en medio de una denuncia donde recibo incluso el apoyo de la FLIP en el 2017, hablo de una denuncia donde digo, no estoy de acuerdo con que un jugador de la Selección Colombia esté convocado al equipo sabiendo que había estado metido en un tema de violencia de género por haber golpeado a su esposa. Cuando hago esa denuncia, empiezo a recibir amenazas escritas, cartas, el jardín donde estudiaba mi hija, tuvimos que escondernos, estuvimos escondidos 2 semanas. A partir de ese momento estoy con una persona que está todo el tiempo conmigo, porque de verdad fue demasiado agresivo el tema, y ahí decidí tristemente volver a opinar muy poco alrededor del tema de violencia de género, no por mí, sino porque esa chiquita va al estadio conmigo. Entonces, yo quisiera hablar muchas cosas y hace 2 semanas tuve la experiencia de querer hablar y de no callar, y dije, ¿por qué estamos naturalizando la violencia digital? ¿Por qué tengo que convivir con que me agredan? Pero es que la agresión no es una agresión en términos de diferencia periodística o de línea editorial, la agresión es una agresión personal. La descalificación a mi trabajo es, de verdad, es que de verdad este tema es supremamente emocional, pero la descalificación a mi trabajo es directamente proporcional al físico, a que soy mujer, a cómo me visto, a qué hago, a la familia a la que vengo. La agresión es a mi familia, la agresión es a un montón de cosas que para mí pierden el sentido, pero la agresión es mucho mayor, porque hay días en los que yo digo, no sé qué hago acá. Y si hay una irregularidad en mis redes sociales muchas veces, sobre todo Twitter, que me parece que es la más agresiva, es porque hay días donde no quiero más, donde no quiero hablar más, donde no quiero expresar más, porque es que la respuesta es, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo porque este equipo no se para 1, 4, 2, 3, 1. No, la agresión, la respuesta es, vieja bruta, quién sabe qué hizo para llegar ahí, quién sabe qué hace todos los días para estar donde está. Y les voy a decir una cosa, yo hice una entrevista que salió ayer al aire con James Rodríguez y estamos pasándola desde la semana pasada, y cuando sale ayer al aire yo decido publicar en Instagram un reel donde estoy haciendo como un adelanto hablando con él. Si ustedes se van a los comentarios hoy, porque los venía leyendo justo antes de bajarme acá, los comentarios son: se lo dio, no se lo dio, vieja bruta, tenía ganas era de otra cosa. Entonces a lo que voy es una agresión personal permanente que hace que yo, la verdad, me sienta agredida todo el tiempo. Pero sobre todo lo triste es que entre nosotros mismos la conclusión es: no les pare bolas, no los lea, es normal, esto es lo que pasa, así está expuesta. Yo digo, pero ¿por qué tenemos que callar? Claro, cuando yo en medio de mi romanticismo digo, ¿por qué tenemos que callar? Pues tendré que callar porque yo tengo que ir a un estadio donde hay acceso a todo el mundo y donde estamos a esto, que una persona pierda el control o veamos la intolerancia que incluso estamos viendo en el estadio. Es que esto que vemos, la violencia que vemos en el estadio, la violencia que vemos en las redes sociales, es apenas el reflejo de lo que somos nosotros hoy como sociedad, y es muy triste. Que si es machista, claro que es machista. Y yo caí en el error de naturalizar incluso el machismo, de acostumbrarme a los comentarios sexistas, de acostumbrarme a los comentarios donde estaban cuestionando temas personales, agresiones familiares y un montón de cosas más que no tengo por qué lidiar y no tengo por qué hacerlo. Y muchas veces, de verdad, yo decido respirar, alejarme un poco, pero también está ese espíritu periodístico y sobre todo de opinión, donde yo hago parte de un medio de comunicación donde yo estoy especializada en algo que lidera la pasión. Todo está dominado por la pasión, y resulta que cuando todo es liderado desde la pasión, no viene ningún comentario que sea racional, ninguno.
y ahí es donde se aleja evidentemente de todo lo que nosotros estamos tratando de hacer. Y yo esta conversación la he venido teniendo durante todo el año y la hablaba con mi familia, y es: no aprendimos nunca a hablar con gente que piense diferente, no sabemos hablar con quien piensa diferente. En las redes sociales seguimos a quien piensa parecido a mí, siempre. Nos acostumbraron a esto y nosotros hemos contribuido a seguir alargando que no podamos conversar con la gente que piense distinto, porque estamos desarrollados en un tribalismo donde tenemos que incluso apostar si Cristiano Ronaldo o Messi, si Federer o Nadal, si Real Madrid o Barcelona, porque buscamos la identidad ahí, pero el punto es que la búsqueda de la identidad ahí nos da para no tolerar a que el de al lado piense distinto. Y todo esto, y en medio de conversaciones muy personales, llegaba a la conclusión de que esto arrancó incluso por nuestra crianza, porque es que no sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero a mí me pasó muchas veces, donde en la mesa no hablamos ni de religión ni de política. Y ahí nos enseñaron a que no podíamos hablar con quien pensaba distinto porque iba a haber una pelea. Todo lo contrario, tendríamos que poder hablar de religión, de política y de cualquier tema entre nosotros para poder de verdad hacerlo con altura. Entonces, yo estoy lejos pues de la victimización como mujer, ni mucho menos, pero sí les digo, he sentido miedo profundamente. He sentido miedo, los comentarios personales, los comentarios sexistas, los comentarios que hablan de mi físico, los comentarios que hablan de que sugieren que he tenido que hacer porque resulta que el éxito está medido en a qué has tenido que recurrir distinto a tu conocimiento, a tu talento para poder estar donde estás. Y creo que el mensaje es claro, y ojalá trascendiera esto, y que ojalá esto no se quedara. Yo valoro muchísimo, digamos que la posición de la Corte, valoro que hayamos llegado hasta acá, pero les digo de corazón, yo dudo mucho que esto haga parte de una agenda que realmente tenga los intereses hoy puestos en un tema político que estamos viviendo muy puntual, y no sé si esto sea de interés, porque esto no se trata de Claudia Gurizati, de Camila Zuluaga, de Vicky Dávila, de María Jimena Duzán, y en este caso de Andrea, que es quien les está hablando. Esto se trata de la mujer que está expuesta en la pantalla y de la mujer que quiere opinar desde donde quiere. Claro, yo leía cuáles son las recomendaciones para que usted no sea víctima del acoso o de la violencia digital. Mire con quién habla. Ok, listo. Que sus redes sean privadas. Pues te tengo noticias, no puedo tener unas redes sociales privadas. Entonces, como suele suceder, ya me pasé un montón, yo te dije, ya, como suele suceder, acá la responsabilidad recae sobre la víctima. Quien tiene que preocuparse para que no me agredan soy yo. Quien tiene que crear todos los canales para que no me agredan soy yo. Pero quien tiene la libertad de agredir sigue ahí haciéndolo sin tener ningún problema. Y eso es a mí lo que me parece preocupante, porque hoy estamos llenos de mujeres valientes, pero un día una de esas mujeres, que es mujer, no es que no solamente estamos hablando de periodistas, es mujer, es mamá, es hija, es hermana, es lo que quieran, un día va a querer callar, si es que no la callan, y un día esa mujer va a querer silenciar porque la salud mental se ve agredida con esto, o sea, a uno le daña el día esto. Y creo que es lo que nosotros no le hemos aprendido a dar valor ni a la salud mental, ni al derecho que tiene el otro de poder estar tranquilo, a no sentirse agredido, a que no le hablen ni de su físico, ni de su familia, ni de sus cosas personales, ni de su intimidad. Entonces, de verdad que yo creo que nosotros tenemos que entender que si todo el mundo está humanizamos hoy al deportista, humanizamos al gobernante, humanizamos a cualquiera, el periodista también, y a veces se nos olvida quién está detrás y quién está en esa cámara, porque el hecho de que yo esté expuesta no quiere decir que yo tenga la obligación de recibir todo tipo de agresiones. Gracias, Andrea, por recordarnos este momento de toma de conciencia y de naturalización de lo que la costumbre ha hecho natural. Gracias por recordarlo. Emanuel.
¿Cuáles son estos marcos en los que podemos pensarnos la tensión libertad de expresión en frente de los intentos regulatorios, de los intentos de solucionar el problema con un problema que quizás pueda ser mayor? ¿Qué nos puedes contar de esto? Gracias, Julio. Voy a ponerme el cronómetro para que no me suenen las campanas como en los Oscar. Entonces, pues, digamos, la pregunta me parece muy interesante, pero entonces quisiera partir como de una reflexión que hace un académico sobre la libertad de expresión en línea en Estados Unidos, que se llama Tim Wu. Digamos, él ha sido muy importante en la promoción de academia y de estándares de la protección de la libertad de expresión y de otros derechos en línea, y es que él hablaba ya hace 5 años en un ensayo sobre la censura en reversa, ¿cierto? Digamos, ya el problema no se trata como de falta de acceso a canales para que la gente pueda hablar, sino también un exceso de canales y, digamos, entonces una competencia por la atención. Y entonces, dentro de ese nuevo mercado hay actores que son muy poderosos, ¿cierto? Actores que tienen mucha capacidad de difusión y de impacto sobre la opinión pública, ¿cierto? Entonces estas personas, estos actores, muchas veces estos actores pues están conectados con los estados, con grupos políticos, etcétera, tienen mayores capacidades para crear campañas de desprestigio, bodegas de ataques contra determinadas personas, y esto pues lo que se convierte es en un uso de la libertad de expresión de estas personas para suprimir la libertad de expresión de algunas personas. Eso, digamos, está de la mano de un factor, en el caso específico de las mujeres y de las mujeres periodistas, que es el patriarcado, digamos, la tradición machista dentro de la sociedad. Entonces, digamos, aquí lo que sucede es que se cruzan dos factores. Uno es el de algunos actores poderosos con capacidad de inundar el debate público, sumado a actores que, digamos, tradicionalmente por el patriarcado han dominado a través de mensajes misóginos, de posturas que minimizan a la mujer y que, digamos, muestran una postura de superioridad del hombre versus la mujer. Entonces, digamos, esto lo que hace es que ese fenómeno de inundación del debate público esté acompañado de inundación del debate público con la misoginia. Y, digamos, lo que hace también es precisamente hacer que esas estructuras machistas, esos estereotipos, pues no solo sigan ahí, sino que se vuelvan más fuertes, ¿sí? Porque, digamos, la gente ve más estas posturas, y, digamos, eso hace que pues para muchas personas exista pues un interés en abordar el problema. Digamos, la forma de abordar el problema puede ir desde la censura, cerrar las redes. Digamos, yo a veces personalmente, no lo UNESCO, pienso que la solución sería cerrar las redes sociales y tal vez volver a épocas más alegres en las que lo que hacíamos era hablar solo por teléfono análogo. Pero pues, digamos, obviamente eso no reconocería el factor de qué es lo que hace Internet y las redes sociales para la democracia. Digamos, muy en línea con lo que decía el doctor Reyes, las redes sociales e Internet han sido reconocidas por distintas instancias de las Naciones Unidas como canales que sirven para potenciar la democracia y para fortalecer el acceso a los derechos y el ejercicio de los derechos. Entonces, digamos, con ese punto de partida, digamos, la idea regulatoria y como la forma en la que puede abordarlo los estados es más hacia el balance, ¿cierto? Y hacia la creación de responsabilidades específicas para sancionar y para, digamos, para prevenir, y no tanto la idea de reprimir. En muchos estados, digamos, muchas posturas políticas consideran que tal vez la forma de responder a esto es crear nuevas sanciones, crear nuevas reglas para que las plataformas estén en la vigilancia, ¿sí? Pero, digamos, eso lo que haría muy posiblemente es aumentar precisamente esa autocensura entre muchas personas, porque, digamos, también esas formas de regulación que buscan sanciones muchas veces no comprenden que, digamos, hay contextos en los que determinadas palabras, por ejemplo machistas, también son reivindicación por parte de las mujeres, ¿cierto? Entonces eso, pues, digamos, lo que muestra es que también se necesita un análisis contextual
las situaciones, pues digamos, eso es como algo que se le deja más a las cortes que a los reguladores. El doctor Reyes mencionaba una parte de la sentencia que hace referencia al estudio de la UNESCO de Chile, y pues eso me parece, pues, primero que todo muy favorable. Digamos que eso también muestra algo muy positivo e importante de la Corte Constitucional en términos de actor que ha sido promotor de estándares nuevos y, digamos, de sentencias que se pueden ver como buenas prácticas en la protección de la libertad de expresión. Y es pues también el hecho de que la Corte recoge muchas veces los documentos establecidos por la UNESCO, por actores como los relatores especiales para la libertad de expresión. Y digamos, esto pues también, si bien es, pues como el doctor lo dice, copia un poquito de las cosas que hacen otras personas, lo innovador está en cómo se toman estas experiencias y estas discusiones para crear acciones estatales que sirven para la protección de la libertad de expresión de una forma novedosa, ¿cierto? Y bueno, eso solo para decir que es muy probable que esté incluido el documento de la UNESCO, pero también quería hacer referencia a que ese documento de la UNESCO pues lo que muestra es que en efecto pues hay muchos factores especiales de la violencia en línea contra las mujeres. Digamos, ya está mencionado como pues digamos tiene unas características específicas que no se ven para los hombres. A los hombres no los critican sus seguidores o las personas que los escuchan con temas relacionados con su sexualidad, con su inteligencia o con su capacidad, o como las relaciones personales o sexuales que puedan tener, sino que pues son críticas un poquito más dirigidas a lo profesional, y eso, digamos, es una diferencia muy importante. Pero digamos, hay otro aspecto muy importante, y es que la violencia en línea es muy íntima, ¿cierto? La violencia en línea, tú la ves al despertarte, cuando lo primero que ves es tu celular y ves los comentarios de las personas, ¿sí? Pero también es algo que está conectado con los efectos físicos de la censura, porque digamos, no se queda en lo que hay en internet, no se queda con el mensaje ofensivo, sino que también se vuelve algo que en la calle, en la práctica, también puede terminar en un insulto, en un golpe, también en amenazas físicas, ¿cierto? La autocensura que genera el susto de ver estos mensajes no es el único efecto, también incentiva ataques, y digamos, eso pues es muy importante. Otra cosa que veía el estudio de la UNESCO, y creo que está muy atado precisamente a esta sentencia, es que hay actores políticos que juegan un rol muy importante en promover este tipo de violencia. Digamos, en la encuesta que hizo la UNESCO que comisionó la UNESCO al International Center for Journalism, muestra que los actores políticos en distintas partes del mundo, incluso presidentes, tienen un rol muy importante porque crean mensajes que después son replicados por muchas personas y que generan un impacto sobre la sociedad, y que, pues digamos, generan un aliento también para más agresores, ¿cierto? Entonces, digamos, en ese sentido, eso es algo muy favorable de esta sentencia. Digamos, es una muestra de la inteligencia que hubo detrás del diseño de este litigio, y es ir hacia los actores que están a cargo de controlar, digamos, o de regular a los actores políticos para que se promuevan acciones específicas. Digamos, fácilmente la FLIP podía haber presentado una tutela contra un político, contra un partido, pero realmente la acción se presenta frente a las entidades a cargo de mirar esto para que pueda haber unas soluciones estructurales sobre el tema. Y eso pues la Corte muy favorablemente sí lo ve como algo que se tiene que tener en cuenta, ¿sí? O sea, como que no le manda una orden simplemente a los actores políticos y a los partidos de no hagan esto, sino que dice: Consejo Nacional Electoral, usted tiene que crear determinadas pautas, determinados procesos, Procuraduría esto también, Fiscalía, etc. Y pues también manda a dos ministerios, al Ministerio de Justicia y de TIC, y al propio Consejo Nacional Electoral, a que creen una ley. Entonces, digamos, ya se piensa la sentencia más allá del solo documento y del caso específico de estas 9 personas, a tener un impacto social, ¿cierto? Y un impacto como de política pública, y eso está conectado con otro aspecto que ha promovido la UNESCO y las Naciones Unidas desde hace varios años, que es
pues digamos, el Plan de Acción para la Protección de Periodistas y la Lucha contra la Impunidad. Es un plan que fue diseñado en el 2012 por distintos actores dentro de las Naciones Unidas, con el fin de crear unas pautas para que la libertad de expresión, específicamente de los periodistas, fuera protegida, entendiendo a los periodistas como actores fundamentales para la democracia y actores que sirven para la producción de información como bien público. Digamos, esto es muy importante porque este plan de acción habla de la protección integral de los periodistas y que no se limite simplemente a entregarle un guardaespaldas, sino que también se creen acciones de prevención y acciones de sanción específicas sobre las personas que están abusando de su libertad para acabar con la libertad de otros. Y ya, eso sería lo que Completísimo, gracias Emanuel, creo que grandísima ilustración acerca de lo que quería oír, al menos yo, son estos marcos, ¿no?, que aterrizan esto, lo que yo llamaba la filigrana de la discusión judicial, en estas normas que van entrando como estándares a las regulaciones y a los comportamientos. Muchas gracias. Carolina, ¿qué sigue después de esta sentencia? ¿Cuál es el horizonte? ¿No? Porque, digamos, hay pesimismo, hay optimismo. ¿Qué es lo que dispara esta sentencia en términos jurídicos, en términos sociales, en términos de creación de sensibilidades, en términos de disparar alfabetización mediática e informacional en torno a este gran problema? Gracias. Bueno, gracias por la invitación y muchas gracias por esta reflexión. Quisiera llamar la atención de dos cosas que decía Andrea para luego desarrollar un poco, y es que cómo se traslada, como digamos lo que sucede en línea es un reflejo de lo que sucede en nuestra vida, pues, y toda la reflexión que hace sobre la incapacidad de tramitar los conflictos. Y bueno, que estoy muy de acuerdo contigo incluso en imaginarnos además en una sociedad tan estratificada como la nuestra, en donde incluso el estudio, o sea, estudiamos en universidades donde estudiamos con los mismos, hay una incapacidad de vernos con el otro que es muy complicada y que me parece muy interesante como reflexión para el mundo en línea. En fin, pero digamos, ya enfocándonos en el tema de la sentencia, es muy importante el momento además en el que aparece esta sentencia, cuando se tramitan dos proyectos de ley en el Congreso que hablan del tema. Hay uno que ya terminó el cuarto debate, que entrará en conciliación y que pronto será ley, y adicionalmente pues estamos a tras unos meses de volver a entrar en elecciones, y esto va a disparar unas nuevas formas. Vamos a tener las deepfakes, vamos a tener un nuevo espacio de disputa en donde nuevamente el tema va a estar en el centro. Entonces quisiera como hablar de tres cosas. Yo tengo aquí mis noticas por si acaso, yo veo mal, así que ya me verán. Se hicieron, primero hay unas consideraciones muy interesantes en la sentencia sobre la protección que tienen que recibir las mujeres periodistas, y por la labor que realizan y por los riesgos que enfrentan. Esto es muy interesante porque nosotros ya en 2021 habíamos publicado un informe que hicimos con la red de periodistas con visión de género sobre lo que sucedía en Colombia, y los resultados son muy similares a los que traía la UNESCO. Tampoco quiero detenerme demasiado en lo que ya fue dicho, pero sí quisiera resaltar que eso que decía Andrea, o sea, que lo que sucede en línea es lo que viene de afuera, y que tiene en buena medida una misión como de controlar a las mujeres. No solamente las mujeres periodistas reciben la violencia de los periodistas y de ese entorno en el que viven, que es complejo, sino que adicionalmente reciben las que trabajan en lo que se llaman los temas duros del periodismo, que es política o deportes, por ejemplo, tienen un nivel más fuerte porque no se considera dentro de una cultura machista que ellas puedan estar allí. Todo esto pues ya lo dijo Andrea, y encima reciben la de sexo, la vinculada con su género, la vinculada con su cuerpo, porque es flaca, porque es gorda, por lo que sea, tienen estas connotaciones. Y ya lo decíamos nosotros en el informe, terminaban percibiéndolo como gajes del oficio, lo tenían naturalizado y manejaban desde, como lo dijo Andrea también, su propia actitud. Creo que hay una cosa que ha cambiado el 2021 ahorita,
y es la voz de Andrea, es ahora una voz mucho más generalizada. Las mujeres ya reconocen que no tendrían por qué, que eso no es normal y que algo tendría que estar cambiando. Eso hace que creemos nosotras que cuando se convierte el tema en conversación es cuando es posible que empiece a haber cambios, que comencemos a sentir o a disputar los espacios y a lograr cambios. Yo entiendo, digamos, para mí a veces es muy difícil decir lo que voy a decir a continuación, porque creo como Andrea que no tendría por qué la carga de esto estar en manos de la víctima o en los hombros de la víctima. Pero también por otro lado hay un tema muy importante en mencionar que cuando se habla de esto el problema empieza a aparecer, y es que si no lo hacemos es como levantar el tapete y esconder la mugre debajo del tapete, y eso es muy grave. Entonces supongo que el cambio genera un peso muy grande en un número indeterminado, por supuesto, de víctimas, pero que, o sea, no es mal que dure 100 años el cuerpo que lo resista, no lo sé, también es síntoma del cambio. Colombia no es ahora menos o más machista, pero se le nota, ahora se le nota un poco, y eso quizás en tono positivo muestre que hay algo que puede haber, que puede pasar algo después de esta lucha. Lo que sí es, y lo reconoce la sentencia, lo que sí es muy preocupante es el tema de la autocensura, porque esto sí que lleva a la autocensura, y no sé si el poder hablar del tema genera unos modelos de solidaridad también y de escucha que de otra forma pues era mucho más fácil de ocultar. En ese sentido, quisiera también pues resaltar lo que ya dijo Andrea, como la angustia, el miedo son efectos reales de este tipo de violencia, y por eso en el segundo punto, muy en línea con lo que venía diciendo Emmanuel, lo que importa en esta sentencia, que también lo dijo el doctor Reyes, es como lo que busca hacer en términos estructurales, en lo que me detendré en un momentico. Mi segundo punto es, sin embargo, la resolución que hace esta sentencia, que creo que es bastante novedosa en términos del momento en el que nos vivimos, entre la tensión entre libertad de expresión y los temas de violencia digital. ¿Por qué? Porque una de las cosas es que se ocupa de procesos. Le dice al Consejo Nacional Electoral que debe analizar, debe poner unos procedimientos, debe analizar incluso, y de pronto llega al punto de decir, tratar de generar unos estándares sobre cómo los partidos deben lidiar con este tipo de violencia, pero no llega al punto de darle al CNE, de hecho lo advierte que no debería ser el caso, darle poderes de bloqueo de contenidos, y eso creo que es un tema bastante importante y va a ser un precedente muy importante en las legislaciones que se vienen. Dice, voy a leer esta parte que dice: suponer que el CNE o los comités de ética ejerzan una constante labor de verificación sobre las publicaciones e interacciones en las redes sociales de los miembros o afiliados a los partidos políticos sería avalar una especie de control previo a la difusión de ciertos mensajes, lo cual podría conllevar a una censura del derecho a la libertad de expresión. Y así continúa en una reflexión de la Corte que creo que es muy importante de resaltar y que llama a ese balance entre derechos, incluso iría más allá, que habría que analizar también lo que tiene que ver con el derecho a la intimidad. En fin, ese llamado de la Corte a ser cuidadoso en las facultades que se entregan a las autoridades es para mí quizá uno de los temas más interesantes de la sentencia. Sin embargo, como digo, hay ese llamado a la ruta de atención es clave. Lo decía Emmanuel, es un gran también avance de la Corte, y quisiera yo, ya que estamos con una periodista, se me ocurrió ahorita mientras charlábamos, cómo digamos, el hecho de la violencia tampoco es nada nuevo en nuestra sociedad. Miren lo que está pasando en el fútbol entre los propios aficionados, ¿no? Y cómo, digamos, se ensayó con las barras bravas junto a una política sancionatoria y criminal, y no va a haber cárcel para aguantar a tantos. El proceso en el que se está ahora es otro, en el que se sanciona al equipo, en el que se le cancelan fechas y demás, tratando de, o sea, porque lo que se está buscando es un cambio de cultura social. Y es difícil, en términos penales, también lo decía el doctor Reyes hacia el final,
hay que dejar a lo penal esas conductas que realmente son inaceptables. Y en eso el discurso del odio no es cualquier manifestación de odio, tiene unos estándares altísimos. El tema discriminatorio, es decir, eso lo es, pero no cualquier cosa llega a ese grado, y meter a la cárcel a una persona o ponerla en un proceso penal debe tener ese grado. Otras cosas necesitamos tramitarlas y manejarlas de otra manera frente a lo que es un cambio de cultura social. En ese sentido, además, me pareció importantísimo el proceso porque la violencia con la que más hemos lidiado en términos de género es la violencia doméstica, y seguimos estando lejos. O sea, los feminicidios se suceden cada día, hay unos niveles muy altos de violencia y hay muy poca atención. Eso no está solucionado, pero hoy en día no hay quien niegue que estamos en nuestros países, en América Latina en particular, en una sociedad machista en donde la mujer no está segura en su casa. Se habla, acaso quitado, que el Día de la Madre es el día más violento en contra de las mujeres, y eso es algo que para ustedes, sobre todo una audiencia tan joven como la que hoy acá, les parece normal. No lo es. Hace unos años de eso no se hablaba. Luego sí ha habido avances, pero hay que llegar al siguiente paso, que es la fiscalía cómo lidia con esos delitos graves, y en el resto de violencias cómo hay rutas reales y efectivas para atender a las mujeres cuando lo requieren. Esto enfrenta un problema de desidia estatal, y por tanto particularmente interesante, y ya para cerrar, en la sentencia es como la Corte, si bien como dice el magistrado, pues lanza una ¿cómo se llaman estas? Como unas que mandan de SOS en los barcos, una bengala al Congreso a ver si la ve, pero toma también medidas dentro de la rama judicial al decirle a primera instancia, empieza a levantar datos, denos datos. Y eso creo que es muy importante, porque para que los datos permiten construcción de rutas, permiten empezar a ver el problema y a que hablemos del problema. Para mí la sentencia es un hito y que tenemos que celebrar. Esto da un siguiente paso a un problema real, con efectos reales y con una consecuencia muy grave para nuestras vidas, no solamente para la vida de mujeres como Andrea, sino para la nuestra. Si seguimos en sociedades en donde el 50% de las personas que habitan no tiene derecho a dar su opinión, nuestra sociedad está siendo privada de la voz de la mitad de las personas. Y eso, le guste a uno o no le guste, esté de acuerdo o no con esas personas, no debe pasar. Debemos tener derecho a escuchar a todas las personas. Muchísimas gracias, Carolina. Creo que es una sentencia hito, ¿no? Raiza, qué difícil preguntarte, qué difícil lugar en el que estás institucional, la FLIP, ¿no? Con tantas incomprensiones desde afuera sobre la labor misional de la FLIP al mediar, ¿no?, a quienes quieren intervenciones directas y afectaciones a la propia libertad de expresión, y una FLIP que se enfrenta a este tipo de problemas. Por esto te quiero preguntar, en relación con el problema que nos está acompañando, ¿cuál es la aproximación desde el lugar institucional de la FLIP? Julio, pues muchas gracias, y de nuevo agradecerle a la universidad por darnos este espacio, porque es un espacio muy importante para los estudiantes y, como decían los demás panelistas, para contribuir con una discusión nacional. Justamente, Andrea, tú mencionabas en tu testimonio que puede hacer la FLIP, y tu pregunta, Julio, es: la FLIP con este litigio busca responder a ese problema. Nosotros, cuando empezamos a tener los casos de violencia en línea contra las mujeres, nos encontramos con muchas dificultades, más allá de la normalización, la no denuncia, y es, bueno, en caso de tener un caso, ¿qué podemos hacer? La FLIP es una organización civil y no debe represar el Estado. Justamente busca, a través de estos litigios o del acompañamiento a los periodistas, poder articular al Estado y poder, digamos, hacer el cumplimiento. Y yo creo que en ese sentido la Corte, como decía Carolina, es muy juiciosa y pone el dedo en la llaga y dice, bueno, sí reconocemos que esto es un problema social y que el Estado además está en mora de dar unas protecciones
diferenciadas. Yo creo que lo más importante en esto es que la Corte sí busca volcar el Estado a resolver este problema, como decía Carolina, da órdenes a distintas entidades, a la Fiscalía, a la Defensoría, ministerios, y nosotros tenemos es un reto en adelante muy grande, y es cómo hacer esa implementación. Yo creo que en ese sentido el salvamento de voto de la magistrada Ángel es supremamente, es supremamente importante, porque yo creo que ella vuelve también hacia la Corte de la sociedad a plantear un tema, y es cómo resolvemos estos problemas que, como Carolina decía, es un problema social, un problema cultural. ¿Cómo hacemos para que no solamente desde los partidos políticos que tienen la responsabilidad se generen esas rutas? Esto es algo mucho más grande que el caso que, digamos, planteaba la FLIP, y es no únicamente sobre los temas de política, sino mucho más amplio, ¿no? Y yo creo que ahí está gran parte de la dificultad, y en las legislaciones que se ordenan adoptar, como decía Carolina, ahí es donde también habrá que poner un ojo de cómo se regula y que no vaya a generar entonces también unos riesgos para la libertad de expresión. Yo creo que para la FLIP este caso es muy importante, como decía el magistrado Reyes, es algo que queremos que haya mayor difusión, porque es un avance muy grande en la región en materia de libertad de expresión para periodistas, como decían todos ustedes, para no repetir. Es un tema de justicia de género. Las relatorías hace 2 años incluso adoptaron una declaración conjunta explicando que precisamente garantizar los espacios de conversación en espacios digitales, en espacios análogos, pues precisamente es una manera de contribuir al diálogo social de una manera equitativa. Pues yo creo que eso es supremamente importante, y que más allá de cualquier orientación política o ideológica de las periodistas que hacen parte de esta decisión, la FLIP puede entregarle a las periodistas hoy en día una herramienta más para su defensa. Esperamos que, como la Corte instó a los partidos y movimientos a que adopten sus comités de éticas y las reglas, pues precisamente también tener una herramienta de cara a las elecciones, como decía Carolina. Esperamos que esto pues realmente haya alguien dentro del Estado que yo creo que debe tomar un poco la batuta y no revertir esa carga a la FLIP, hacer un seguimiento. Creo que ahí es muy importante que el tribunal tome una actitud de oficio para requerir a las entidades para que nos cuenten cuáles son esas medidas de cumplimiento que están dándole a la sentencia, pues porque tampoco puede revertirse toda la carga a la sociedad civil. Y yo creo que precisamente ahí también es un llamado, o digamos, yo exalto que la Corte tome en cuenta las posiciones de la sociedad civil que intervinieron. Para la FLIP fue muy importante el estudio que hizo Carisma sobre libertades, sobre las violencias que se habían categorizado en contra de periodistas mujeres, donde ustedes sí evidencian de manera cuantitativa y cualitativa cuál era el tipo de violencia, cómo esa violencia era distinta a la que sufren hombres periodistas. Y yo creo que es eso, la Corte debe continuar con ese ejercicio de escuchar activamente a la sociedad civil, que sí les puede contar de una manera distinta sobre estas dificultades, digamos, en materia de derechos humanos, desde un ángulo distinto, desde un ángulo del estudio sociológico, desde los testimonios, y que yo creo que ahí es donde hay una clave, donde la Corte realmente logra responderle a la sociedad a un problema que es muy difícil, digamos, categorizar con datos o en un caso concreto. Y acá yo exalto mucho la decisión de la Corte, y es porque la decisión termina siendo un poco apolítica, ¿no? Nuestro propósito no era generar una responsabilidad de un determinado actor político, sino precisamente lograr cuadrar el engranaje estatal para responder a este problema. Muchas gracias, Raiza. Creo que lo lograron desde la acción, ¿no? Desde juntar, como nos lo decía el magistrado, diversas visiones, ¿no? Diversos tipos de agresión que había que hacer visibles, y que lo que había que defender es el corazón de la libertad de expresión de las mujeres en el ámbito público de las redes sociales. Magistrado, tenía que contarnos más. Sí. Bueno, yo aquí tengo una inquietud. Yo estudié en Salamanca en el año 94, o sea, ustedes no habían nacido casi todos. Y en la biblioteca de entonces me traje, cuando eso era tan delictivo, copiarle como una docena de libros sobre honor y libertad de expresión.
porque es un tema que a mí toda la vida me ha movido pues, con mis intereses intelectuales. En el último tiempo, esta discusión, digamos, se ha acentuado a partir del crimen del odio. Para los que tengan intereses científicos sobre el asunto, antes de venir para acá, tenía ahí encima unos libros para que ustedes vean el interés creciente que este tema tiene. Rafael Alcácer, La libertad del odio, discurso intolerante y protección penal de minorías. Cometer delitos en 140 caracteres, el derecho penal ante el odio y la radicalización en Internet, Fernando Miró. Libertad de expresión, discurso extremo y delito, Teresa Rodríguez, una aproximación desde la Constitución a las fronteras del derecho penal. Protección penal de la libertad de expresión, Santiago Mecuig. Libertad de expresión unidad de disputa, Alexander McCloskey y otros. Es decir, lo que les quiero decir es que este es un tema absolutamente antía. Si ustedes miran la regulación penal, bueno, ¿por qué les estoy hablando de derecho penal? Porque es que yo he sido juez penal como 30 años. Entonces por eso esas cosas no las abandonaron en el mediodía. En el Código Penal colombiano hay dos tipos penales, tres tal vez, que tienen que ver con los actos de discriminación. El artículo 134A, el que arbitrariamente impida, obstruya o restringe el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual. El hostigamiento, 134B, el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo. Y el delito de tortura, que incluye pues, una especie de discriminación, tortura con discriminación. Y hasta ahí. Otra cosa, yo más o menos vivo el día de la literatura. En Colombia no conozco un solo libro que se haya ocupado del tema del odio en derecho penal. Hay artículos por ahí, pero sistemático no hay ni uno. Le voy a leer, simplemente para que ustedes noten, la reforma del 2015 del artículo 510 del Código Penal español. Serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses. Y en esto quiero que me pongan cuidado. Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada, por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad. Esa palabra aporofobia no es muy común, ¿cierto que no? Bueno, es una palabra que creó una socióloga española muy importante y ahora está en el diccionario. B. Quienes produzcan, elaboren, posean o con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencia, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad. C. Quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra personas, el negacionismo, y bienes protegidos en caso de conflicto armado o enaltezcan a sus autores cuando se hubieran cometido contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo, por los mismos motivos que ya leí. Serán castigados, este es un segundo inciso, con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 meses. ¿A quiénes? Lesionen la dignidad de personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito a alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada, por razón de su pertenencia a ellos, por motivos racistas, etc., o, lo que decía el último, por razones de género, fobia, etc. Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, bueno, esto es otra cosa.
Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior, o sea, en la más alta, cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas. Entre otras cosas, pues que, por ejemplo, lo que decía Andrea, cuando los hechos a la vista de sus circunstancias resulten idóneos por alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o de temor entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena de mitad superior, que podrá llegarse hasta su superior grado, más otras penas de inhabilitación. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es que hay una discusión pública muy fuerte sobre si estos asuntos deberían regularse o no. Si regular la internet en realidad es peor que no regularla, ¿sí? Yo creo que, es decir, entiendo que esa discusión tiene que seguirse dando y se seguirá alentando, pero sí tengo claro que los discursos del odio, de la discriminación racial y de la incitación a la guerra no pueden quedar impunes. Es decir, esto está causando muchos muertos en toda parte. Y la cosa es, ¿qué es el odio? Esos 4 libros que yo les hablé ahora, todos nos explican qué es el odio. O sea, eso no es fácil. No es fácil saber qué es el odio, qué es incitar al odio, qué es incitar a la discriminación, qué es no sé qué. Pero para eso están los jueces y los autores, para que nos ayuden a entender qué es eso. Pero lo que es grave es que no haya discusión pública ni haya preocupación legislativa por el asunto. En Colombia nadie sobre estas cosas ha legislado, ha discutido, no hay paneles. No ha ido nunca un panel. Yo que he ido a tantos paneles, nunca he ido a un panel sobre el crimen del odio. No existe. Sobre el hostigamiento, la discriminación. Yo creo que es hora de que en Colombia hagamos algo sobre esto. Es decir, aquí todo se está saliendo de madre y esta discriminación y este abuso, esta incitación al odio tan descarnada. Miren ese señor profesor de por allá de Neiva. Bueno, no quiero hablar de casos particulares porque después me recusan, pero yo digo, ¿cómo es que una persona que ha podido ir a la universidad es capaz de expresarse en semejantes términos de una persona humana como Francia Márquez? O sea, yo no entiendo. O sea, a mí me cuesta demasiado entender qué grado de maldad existe en un individuo para decir semejantes cosas. Entonces, yo creo que es hora de que reflexionemos sobre esto. Los chicos que están pegados en el teléfono todo el día hasta el almuerzo, eso me fastidia demasiado. Hay una forma de castigar en mi casa que es decomisándose celulares los almuerzos. A ver si podemos almorzar tranquilos, pero bueno, esos son los tiempos. Ese es el espíritu, el Zeitgeist, el espíritu de los tiempos de los que hablaban los clásicos alemanes. Pero bueno, tendremos que hacer cosas. Hay necesidad de construir una alfabetización digital, una cultura digital, entender los beneficios y las bondades y también las maldades que todas estas cosas llevan, los peligros. Si suspendieron todas las creaciones, la investigación sobre ChatGPT por 6 meses, eso es por alguna cosa. Entonces, yo sí quisiera que reflexionáramos suficiente sobre esto, es decir, eso es imparable, eso es incontenible, etcétera, pero digo, esto del odio sí lo tenemos a la vuelta de la casa y nuestros legisladores deberán preocuparse en el inmediato presente de esto. Estas cosas, todos tenemos derecho, es decir, los anónimos de las calles, a los que nos dicen un mundo de cosas feas, etcétera, con ciertos contenidos que dice, es que es grave. Es decir, por las cosas que yo digo, tener que andar con una escolta, ni siquiera porque sea es decir, una persona que esté en una posición especialmente expuesta, sino simplemente por el odio que genere, la pasión que se genera. Yo creo que estas cosas necesitan una reflexión muy suficiente, pero también necesitan preocupaciones legislativas. Los académicos, los científicos sociales, los estudiosos tienen que seguir reflexionando sobre estas cuestiones, pero los legisladores algo tienen que tomarse en serio. Y no es posible seguir simplemente de manos cruzadas frente a fenómenos tan terribles como este, que digo, siguen costando muertos. Esto se cuentan vidas. Así que yo quería dejar este mensaje aquí de preocupación. Creo que ustedes que están en el debate público, en la creación, en la facultad,
reflexionar suficientemente sobre esto, o sea, qué es el odio, qué podemos entender por odio, discriminación, incitación al odio también, inclusive por la réplica, o sea, darle un retweet a esas cosas tiene que tener un costo, no es una cosa inocente, no es que yo no lo creé, pero lo difundiste, y cada que lo difundes lo recreas. Entonces, hay cosas aquí, yo me podría quedar mucho rato hablando de esto, pero yo con eso tengo una preocupación hace días, y es que no hemos hecho nada, o casi nada, porque lo que hay en el Código Penal es bastante poco, casi nada, muy abierto, entre otras cosas porque ni se lo toman en serio, o si el personaje es importante, entonces sí, pero los demás personas, pues tal vez no. Digamos, no hay que just penalizar la vida, pero tampoco hay que decir que nada de esas cosas deberían tener un interés para los jueces penales, bueno, para el legislador penal primero, para los jueces penales en general, para la sociedad. ¿Por qué? Porque esto tiene una dimensión de daño, que no es apenas el daño físico, sino el daño moral, la inseguridad, el efecto de acallamiento que tiene, ¿sí? El chilling effect, el efecto de acallamiento que tiene la discriminación y el maltrato a todas las personas que hablan en internet, pero también, sobre todo, a las periodistas y sobre todo a las mujeres periodistas. Muchas gracias, magistrado. Yo creo que nombró algo fundamental que está en el centro, en el corazón de las preocupaciones también de UNESCO, y es alfabetización mediática. Y creo que hay un desbalance gigantesco entre desarrollos, solucionismo tecnológico, herramientas de comunicación que están en nuestras manos y que significan saltos al vacío sociales, pero también individuales, porque no hay, reitero, el suficiente balance con el dialogar en torno a estos artefactos que caen en nuestras manos y que vehiculan muchos poderes muy prometedores, pero también muy peligrosos. Gracias, Julio. Yo lo que quería mencionar es que, pues, precisamente como tú mencionas, y pues como el doctor Reyes lo menciona, pues es una discusión muy amplia, muy presente, y pues precisamente en este momento pues quisiera mencionar que la UNESCO está adelantando un proceso para crear unas directrices sobre la regulación de las plataformas de internet, y que estaban teniendo una serie de discusiones a nivel global con distintos actores de la sociedad civil, con estados miembros de la UNESCO, etc. Y digamos, más allá de hablar del contenido de esas directrices o de promoverlas, lo que considero importante es ver cómo es muy retador establecer reglas o legislar sobre estos temas a nivel internacional, porque pues no hay una definición internacional sobre el discurso de odio que sea uniforme, ¿cierto? Y pues digamos, muchos de estos problemas tienen aproximaciones específicas en cada región. Entonces digamos, es muy fácil, digamos, en Europa, en el Tribunal Europeo, establecer unas medidas un poquito más restrictivas, porque tradicionalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha visto el balance de la libertad de expresión versus otros derechos con mayor primacía sobre los otros derechos en muchas ocasiones. Mientras que en el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, existe una prohibición sobre la censura previa que no existe en Europa, y existe también una postura por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que el discurso de odio sea solo castigado cuando pues primero ataque a los grupos históricamente discriminados, y segundo, pues que tenga la intención de causar daño, pero que además tenga la capacidad de lograrlo, ¿sí? Entonces digamos, eso hace que esas distintas posturas que existen pues choquen muchas veces y se vuelva muy complicado establecer cuál es el estándar internacional, ¿cierto? Entonces digamos, en ese sentido, por eso es que es muy importante la aproximación que tomen los estados, verlo más desde cuáles son los deberes de garantía y de prevención de los estados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, algo en lo que se ha enfocado mucho las Naciones Unidas es en la aplicación de un documento que se llama los principios rectores de empresas y derechos humanos. Estos, ¿qué es lo que hacen? O sea, estos se aplican para tanto las petroleras, las mineras, etcétera, como últimamente las empresas de redes sociales. Estas empresas, la idea es que creen unos procesos internos para remedios para las distintas personas que están siendo afectadas por las discusiones, o también que hagan una evaluación de los posibles riesgos de los derechos humanos de sus servicios, ¿cierto? Y cómo mitigar, ¿cierto? Como un tema más procedimental de prevención que de sanción.
Y al mismo tiempo, pues la UNESCO también tradicionalmente, como tú lo mencionabas, ha promovido pues un concepto que es el de la alfabetización mediática e informacional, que es pues un reto para todas las sociedades, para la sociedad colombiana, etc., en el que consiste que la gente pues primero pues tiene que aprender cómo prender el computador o cómo prender el celular, pero más allá de eso es evaluar críticamente lo que está recibiendo, entender, identificar cómo los contenidos pueden llegar a ser dañinos para los derechos de otras personas, o pueden afectar la democracia, o pueden ser desinformaciones, y pues digamos eso es algo que pues lo ideal es que comience desde la infancia en los colegios y pues continúe durante toda la vida. Digamos, esos procesos de alfabetización mediática informacional se pueden comenzar a hacer con personas ya adultas, porque claramente es mucho más difícil si no es algo que tú has visto desde niño. Si no te han enseñado cómo leer las noticias, cómo identificar una noticia, pues va a ser muy complicado, ¿cierto? Entonces, digamos, el llamado es como a que las aproximaciones del Estado pues tengan un enfoque de derechos humanos, digamos, entender este tema del balance, también entender las realidades jurídicas de cada región, ¿sí? Y pues claramente pues también enfocado más hacia la prevención y a la promoción que hacia la represión. Eso es lo que les podría decir sobre esto. Muchas gracias, Emanuel. Sí, recuerdo, ¿no?, cuando las escuelas tuvieron que incorporar en un mundo, ¿no?, colombiano, que transitó del 75% rural al 75% urbano en 30 años, cómo las escuelas tuvieron que comenzar a enseñar señales de tránsito, ¿no?, en un mundo urbanizado. No lo aprendimos muy bien y tuvo luego que volver un alcalde en la década de los 90 a enseñarnos a pasar la cebra, lo que quiere decir que también podemos aprender de viejos, pero creo que es necesario que aprendamos esas señales de tránsito, esas nuevas señales de tránsito en el mundo digital, incorporado transversalmente desde las primeras letras. Yo, antes que pasarles para unas palabras de cierre, quisiera saber si hay alguna pregunta entre el público. Digamos, de lo que hablaban del discurso de odio y que en Colombia no hay como una legislación que penalice eso. Por ejemplo, ayer con el cantante que hubo polémica porque pues hizo como una dramatización en su show de ser Hitler y no sé, sacó una metralleta y disparó a una especie de inflable en forma de cerdito que tenía muchos nombres de, no sé, Ana Frank y ese tipo de personas que pues son reconocidas cuando todo lo de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Si en Colombia pasara eso, ¿se omitiría el crimen? Viendo que no hay ninguna forma de penalizarlo. Mal hay un puesto. Yo me corto, pero no, yo leí al principio la legislación colombiana, creo que fue claro, ¿no?, de que hay un delito que se llama hostigamiento y hay otro que se llama discriminación. Es decir, en principio sí, lo que quería decir es que la regulación es muy magra, es muy concisa, no tiene la riqueza descriptiva en cuanto a verbos, grupos, personas afectadas, motivos que tiene la legislación española. Es decir, mientras en lo colombiano creo que me gasté media página transcribiendo las reglas de los tipos penales, en lo español me gasté casi 4. O sea, es un preciosismo, una descripción, lo que no quiere decir que aquí tengamos vacíos legislativos que no castigaran conductas que puedan ser tratadas como odio, incitación al odio, discriminación o hostigamiento. No, si las tenemos. Lo que quiere decir es que puede ser difícil encuadrar ciertas conductas que son recurrentes en la red, en internet, en Twitter. Hay cosas que no caben ahí, ciertos tratamientos despreciativos, humillantes. El derecho a vivir sin humillaciones es una parte de la dignidad. Eso sería muy difícil a veces meterlo dentro de la discriminación, qué sé yo, pero ciertamente el derecho a vivir sin humillaciones, que es además un trauma lo que se genera en las personas. No, a veces, y yo creo que sería bastante complicado meterlo dentro de esos 3 tipos penales que tenemos, pero se podría intentar. Digo, es que los jueces siempre deberían caminar por caminos más seguros, más firmes, y no tener que andar de pronto inventándose la extensión de los tipos, porque violarían el principio de legalidad.
en esa medida es el trabajo de los legisladores ser absolutamente claros, exhaustivos y transparentes en el lenguaje que usan para que los ciudadanos de a pie entendamos los mensajes que las normas traen, ¿sí? Que tú sepas que si vas a escribir un tweet y que dice X cosa y has leído el tipo penal, que es tan rico en su descripción, tú digas, miércoles, yo mejor no hago esto porque es que yo creo que caigo en este verbo, ¿sí? Con lo que tenemos nosotros no es tan fácil, eso es lo que quiere decir, pero ciertamente no hay una laguna punitiva, sí hay formas de resolver. No sé si alguno de ustedes quisiera agregar. Raiza, ¿quieres algo para cerrar? Carolina. Yo quisiera decir que, digamos, estoy por supuesto de acuerdo con el doctor Reyes, sin embargo también hay una serie de temas. En México recientemente salió, hace 2 años, ¿un año? Un proyecto, salió una ley precisamente de violencia digital contra las mujeres en política, que ha llevado a la criminalización de periodistas, porque tiene 2 filos, o sea, un cuchillo de doble filo, porque por un lado, si bien, digamos, tiene un propósito loable y vemos la necesidad de hacerlo, cuando cualquier regulación puede ser usada nunca está tan detallada como para darle al blanco, porque no puede hacerlo, los que le dan al blanco son los jueces. Entonces luego la regulación queda lo suficientemente amplia como para eso. Entonces, ha habido mujeres en la política que un periodista o una periodista incluso las cuestiona, les genera, y ellas sacan la ley y dicen es que lo hace porque soy mujer, y los han empapelado. A un periodista en México lo hicieron por un retweet. O sea, criticaron a una mujer que estaba en política, que tenía acusaciones de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Él toma una, porque la puede tomar, hace un retweet y se inicia un proceso penal. Entonces también creo que ahí hay un tema que simplemente lo pongo también sobre la mesa de... entiendo que la discusión hay que darla, sí, hay que abrirla y hay que saber que esto es así. Pero evidentemente estos discursos, disculpe que me tome la palabra, pero cuando uno pretende estas regulaciones y esta clase de cosas es porque entiende que es una forma de ampliar el ejercicio de los derechos fundamentales, o sea, hacer una ley de protección, de condena de la violencia en línea por las periodistas, que se la aplican a las periodistas, pues es una estupidez. Discúlpeme, pero eso no tiene sentido, ¿sí? ¿Qué tal que las periodistas no pudieran decir lo que bien tuvieran? Ahora, el artículo 20 dice, la prensa libre pero es responsable. Bueno, si usted está diciendo que es que yo maté a una de tal en la noche no sé dónde, no sé cuál, pues yo tendré derecho. O sea, claro, ahora estamos hablando del scratch y usted ha visto 3 sentencias en un año de la Corte protegidas en el scratch, ¿sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es que tú la sentencia de Matarife ustedes la vieron. O sea, nosotros tenemos una buena estela de mostrar nuestro proactivismo en la causa de la libertad, del derecho a la libertad de expresión. Digo, tengo una compañera que se horroriza acá, que hablamos del derecho al insulto. ¿Cómo va a haber derecho a insultar? Eso no puede ser y tal, y entonces no puede ser el derecho. Pues hay que decir, venga, tomémonos en serio la libertad de expresión, etcétera, pero también tómese en serio el asunto de que hay responsabilidades. Hay una ley especial en los Estados Unidos. Clara Danger Test, usted que se toma sabe de esas cosas. Eso fue provocado en el siglo 60. Después es el mismo estándar que tienen en el sistema interamericano. Hay un microproceso de responsabilidad contra periodistas para que responda, porque evidentemente yo no puedo. Pues hay claro, sí, eso es la demanda civil. O sea, yo no puedo simplemente decir lo que quisiera porque estoy amparado por la libertad de expresión, la libertad de información. No, yo tengo que ser responsable, y en esa medida en los Estados Unidos han controlado muy bien el asunto. Aquí tratamos de hacer una sentencia del senador Luis Alfredo Ramos. Nos lo echaron a la basura en la corte, no pudimos regularlo, pues yo decía, bueno, sí, que haya libertad de expresión, que no tenga que revelar la fuente. El periodista no tiene por qué decir quién le filtró, pues, quien comete el delito es el funcionario que filtra, etc. Pero habrá algunas ocasiones que evidentemente los periodistas tendrían que responder, por lo menos económicamente. Pero digo, lo que pasa es que cuando abres esa compuerta, entonces empiezas a demeritar. Cada que uno pretende una libertad
meterle mucha reglamentación, empiezas a minimizar la libertad y con eso a acabarla. Entonces, por eso es mejor el abuso de la libertad de expresión, ¿sí?, a un control que lo haga inservible, como dices tú. O sea, yo soy de México, es ridículo, yo no lo conocía, voy a mirarlo, me parece ridículo de entrada. Allá va esa ley. Así ya me picaron a mí la lengua porque Carolina justo hace referencia a un proyecto de ley que de hecho ya va a entrar a conciliación esta semana y para nosotros ha sido un caso de mayor preocupación porque compartimos la finalidad legítima que tiene el proyecto y es generar mayores garantías para la participación de las mujeres en política y por supuesto para quienes han sido electas como a través de mecanismos de elección popular. Sin embargo, lo que decía Carolina, podemos tener una finalidad legítima, pero eso a través de esa regulación empiezan a crear ciertos riesgos para la libertad de expresión y yo creo que el magistrado ha sido un llamado muy interesante también a que se tengan unas discusiones mucho más abiertas frente al discurso discriminatorio, al discurso de odio, y yo creo que eso debería ser un mensaje para los tomadores de decisiones, no únicamente para jueces. De hecho, la UNESCO tiene unas guías maravillosas para la rama judicial, pero yo creo que acá es donde tiene que entrar también el Congreso de la República a tomar esto mucho más serio, en una discusión donde sea mucho más abierta de cara a la ciudadanía y también de cara a las organizaciones civiles, y entender que en esas regulaciones es donde se puede generar un impacto tremendo en participación en espacios digitales, y yo creo que pues es una gran noticia que la Corte ha sido tan comprometida con la garantía de la libertad de expresión que sabemos que estos proyectos van a llegar por revisión constitucional. Yo creo que, y que para nosotros pues precisamente es esa garantía que tenemos todos y querer seguir confiando en la Corte Constitucional. Yo creo que es un mensaje positivo. Raiza, muchísimas gracias. Creo que se nos puso candente esto al final, con estos límites, ¿no?, riesgosísimos para la libertad de expresión, ¿no?, habiendo con todo el compromiso que nos convoca aquí por la libertad de expresión reitero, de la mitad de la población mundial. Pero creo que es necesario, sobre todo, para que no pase esto que está pasando en el Congreso, la construcción de masa crítica. Le tomamos la palabra, magistrado, en seguir discutiendo sobre esto, en construir mucho más, ¿no?, y en ver desde diferentes puntos de vista las ventajas y los riesgos terribles que en manos de gobiernos autoritarios o subautoritarios puede tener una autorización para controlar los discursos públicos e imaginarnos formas inteligentes de hacernos cargo de esto. Raiza, muchas gracias por estar aquí. Manuel, gracias por convocar. Gracias, Raiza, por convocar. Magistrado, es un honor y una alegría tenerlo acá y por supuesto que cuenta con este espacio de la Universidad Rosario para difundir en las cátedras y en eventos parecidos estos problemas. Carolina, muchas gracias por estar acá. Y Andrea, te dejo el cierre, que no es la que está aquí. Esto es mucha presión. No, saben que ustedes hablaban ahora y yo empecé a pensar cuándo empezamos nosotros a vivir esto, como este tema de la violencia en línea, y cuándo empezamos a naturalizarlo. Y llega un momento donde no es difícil que yo me disperse y dije, me fui un segundo y llegué al Mundial de Brasil. Y todo lo que pasó hace 2 semanas, y por lo que seguramente estoy aquí sentada, que fue el alboroto que armé en Twitter hace 15 días, porque estoy cansada, estoy agotada y hay días donde quiero responder. O sea, es que hay días donde quiero responderle a alguien, y todo esto se dio justamente por esto, y es, yo estaba en Brasil 2014, me fui con 12 semanas de embarazo, y me fui asumiendo un riesgo porque iba a cumplir el sueño de mi vida profesional, que era ir a ver a Colombia en un mundial. Yo me voy a Brasil y las jornadas en los mundiales son muy largas, son jornadas de 18 horas, entonces yo me recostaba, yo tenía una almohada que llevé desde acá y me recostaba, yo tengo la facilidad de sentarme en el piso o acostarme en el piso de cualquier lado y no tengo rollo. Y llevé mi almohada y en algún momento me encuentro a Juan Pablo Ángel, nadie sabía que yo estaba embarazada, solamente sabía mi jefe,
en ese momento, y el camarógrafo que viajaba conmigo por si me daba algo, y Juan Pablo Ángel me dice, yo estaba recostada, y me dice, tiene una cara de embarazada que no puede con ella. Y yo, cara de embarazada, o sea, ¿esto de dónde sale? Y me dice, se ve muy embarazada, pero es que no se me veía, o sea, es que no tenía por dónde. Y le dije, sí, estoy muy cansada. Dije, bueno, ya me levanto a trabajar, me paré, estuve 5 horas al aire en ese momento, y yo estaba muy maluca, estaba pues en ese tercer mes, cuarto mes, y terminé, y cuando terminé empieza a sonarme el teléfono, y yo no entendía qué pasaba. Y empiezo a ver muchos mensajes en Twitter diciendo que yo era una alcohólica y una borracha, y que estaba borracha al aire. Yo no sabía en ese momento si contar, y yo decía, ¿yo por qué voy a usar a mi hija o a mi hijo, pues no sé, un bebé en ese momento, para defender cómo me estaba viendo al aire? Lloré mucho, lloré mis ojos, no sabía cómo manejarlo, y llega el partido de James con Uruguay cuando hace el gol, y yo estaba en ese partido, terminamos el partido, y yo estaba con Ricardo Henao, él sabía que estaba embarazada, y él me dice, yo estoy en un directo con él, en la alegría como de que estamos clasificados y tal y demás, y le dije, Richie, necesito ir al baño, o sea, de verdad estoy que me orino, ya, necesito ir al baño. Me decía, vaya fresca que yo la cubro. Cuando yo fui al baño, después de 2 días horrorosos para mí, cuando yo fui al baño me di cuenta que lo que tenía era sangre, estaba sangrando. Y en ese momento yo me senté y dije, ¿hasta dónde yo permito que esto me afecte? ¿Hasta dónde yo permito que entre aquí algo como tan sagrado que yo estoy cuidando? Estuve 10 días acostada después de esto, y hoy es el día donde a mí me siguen llamando borracha. Entonces, si ustedes ven, Andrea, ¿por qué explotó? Porque alguien le dijo borracha, porque me acuerda de ese momento donde pasé uno de los dolores más grandes. Y mi invitación, aparte de, doctor, usted nos da mucha esperanza, la verdad, o sea, de verdad, en serio, se lo juro que nos da mucha esperanza. Bueno, pero usted habla en representación de darnos un poco de esperanza, y es, yo sé que no podemos hacer mucho porque estamos además acostumbrados a un país donde no hay consecuencias, y como no hay consecuencias, la gente dice, pues igual es que no pasa nada. Y yo digo, es cualquier cosa que uno pueda hacer, cualquier comentario que le pueda hacer a la mamá, a la hermana, a la hija, a la compañera, a la esposa o a quien sea, piénselo que va a decir. Y yo es que soy siempre la que vivo a 1000 y soy la que más me alarga acá, pero digo, a veces tenemos, en el imaginario colectivo está demasiado metido un lenguaje machista. Pensemos de verdad que cualquier detalle puede marcar la diferencia, porque eso también es una manera de agredir al que está al lado. Y me pasó la semana pasada, hace como 3 semanas, en una entrevista. Yo estaba entrevistando a un técnico que quiero mucho, y estábamos todos ahí, yo le estaba hablando de fútbol y tal, y el ataque posicional y el ataque funcional, y le estaba hablando, y él responde genuinamente, sin malicia, y dice, bueno, no sé con quién estaba yo, Samuel, con usted que es con el que hablo de fútbol. Digo, seguro no te das cuenta que con cualquier mínimo comentario uno puede hacerlo. Tratemos de cambiar eso. Yo creo que el hábito hace que nosotros cambiemos distinto, y un comentario en una red social a otro, de verdad que puede hacer un daño gigante o puede hacer una gracia enorme. A mí de verdad me hizo sentir muy bien el hecho de que muchos colegas y mucha gente que aprecio apareció después de ese momento de hace 15 días, porque las agresiones terminaron en mi papá, en Andrea, en mi hija, en una cosa, en la otra, y yo sinceramente hoy solo digo, pensemos mucho antes de hablar, porque es lo único que podemos hacer por ahora, y a todas las mujeres que lo sienten, hablen. Aquí no estamos por ser mujeres, acá estamos porque somos buenas. Y el día que cambiemos esa mentalidad de que las mujeres no estamos por cumplir una cuota de género, sino por las capacidades que tenemos, y donde nosotras mismas nos convenzamos de eso, de que no estamos en una junta directiva por ser mujeres, que no estoy en esta posición por ser mujer, sino porque soy buena, ese día va a cambiar mucho todo lo que tenemos en la cabeza para poder expresar de los otros. Así que gracias por haberme invitado. Muchas gracias. Cierro dándole las gracias, Diego García, por haber armado este
este combo y este maravilloso espacio. Esperemos que lo repitamos pronto y muy frecuentemente. Gracias a todas y a todos. Gracias. Pequeñito. Sí, dale. Bueno, hola a todos y todas. Que este espacio también sirva para reflexionar sobre la violencia LGBT, la violencia hacia los periodistas, les periodistas que trabajan en los medios de comunicación, como Pablo Arango, que también sufrió descalificaciones por su orientación sexual, y que la Corte también haga su ratificación a que no haya violencia y que sea una libertad de expresión para las personas que aman distinto y que son diversas. Muchas gracias.